Recurrente en la pantalla de Canales, Santiago, inteligencia artificial. Tenemos en comunicación a un especialista, Freddy ¿Qué tal? Vivas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a Hola vos Freddy, ¿cómo por estar estás? una vez más con nosotros. Cada vez que hablamos de inteligencia artificial se disparan diferentes preguntas que tienen que ver con cambios, por supuesto. Y una es, ¿se viene una revolución, una cuarta revolución industrial? Yo creo que ya está acá hace un tiempo. Ujú. Quizás no nos damos cuenta, no lo percibimos porque estamos inmersos en nuestros trabajos, en nuestras cosas, pero realmente ya estamos viviendo para mí esta revolución. Es una revolución en la que la inteligencia artificial, por supuesto, tiene un peso importante, pero que ya se viene dando con otras tecnologías relacionadas. Podríamos decir la industria 4.0, por ejemplo, que estamos hablando de tecnologías como sensores que se conocen como Internet de las Cosas. Esto lo vemos ya en el mundo del agro, en Argentina. O sea, no estoy hablando Sí. de China o no estoy hablando de nada raro, sino cosas que ya están acá en Argentina y que lo podemos ver cuando viajamos al interior y vemos sensores que utilizan datos también de drones en el agro, que utilizan automatizaciones con robótica. Esto ya está pasando y la inteligencia artificial viene a hacer un uso de los datos que se generan en todo ese tipo de utilizaciones de herramientas para seguir profundizando esta revolución. Lo que sí para mí lo que va a pasar en términos de novedad es que se va a acelerar, ¿no? Ok. Y seguramente lo vamos a ver cada vez más seguido, algo como una revolución como la imaginamos, una revolución que va a llegar a todo lo que hacemos como seres humanos. Freddy, siempre se habla de que una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. La inteligencia artificial nos puede dar la teoría, llevado a la práctica posiblemente no funcione. Ahora, la realidad es que el tiempo hace que la teoría se convierta en práctica a través de la inteligencia artificial. Sí, hay varios factores que hace los que estamos hace muchos años en esto, 15 años de mi caso más o menos, venimos escuchando, ¿no? Venimos escuchando qué va a pasar cuando la Internet, por ejemplo, sea ubicua, o sea, que esté en todos lados. Que hoy cuando hablas, vuelvo al ejemplo del agro porque es quizás algo donde uno no se imagina y de repente cuando yo hace poco estuve en un viaje viendo empresas en Argentina y claro, te dicen, cuando venga el 5G, hay cosas que no podíamos hacer que vamos a poder empezar a hacer. Claro. Eh, y cuando ves cosas como pasó en la época de pandemia, donde se agilizaron trámites que antes todo el mundo decía esto sería imposible, la telemedicina sería imposible, estudiar en la casa sería imposible, de repente tuvimos que hacer todo eso. Empresas que nunca habían trabajado en forma remota empezaron a trabajar en forma remota. Consultas médicas que tenías que viajar 2 horas para hacerla, de repente la hacías con una app donde te Claro. miraban, abrías la boca y con una cámara ¿no? Todo Ujú. eso empezó a pasar. Eh, entonces, lo que sí yo noté en esa época que veía muchas cosas hechas a los apurones, dada la situación, y a veces no del todo bien hechas. Entonces creo que la invitación también es a cómo hacemos esto bien. Por ejemplo, en vez de mandarnos por WhatsApp una receta médica, ¿cómo lo hacemos bien? ¿Cómo lo hacemos seguro? ¿Cómo Claro. cuidamos los datos? Sí. ¿Cómo hacemos que una persona no tenga que hacer fila para hacer un trámite, un anciano, pudiéndolo hacer con las herramientas que hoy existen, ¿no? Eso es lo que para mí, como decís, dejamos de verlo como una posibilidad y lo Claro. empezamos a ver como algo realizable. ¿Y qué tenemos que hacer para hacerlo de manera correcta, ¿no? Ujú. Freddy, cada vez que hablamos de este tema, surge la duda sobre los puestos de trabajo y qué puede pasar, ¿no? En ese sentido, en diferentes industrias y sectores, por supuesto, porque hoy, por Sí, ejemplo, escuchaba a un colega tuyo, cuando digo colega tuyo, hablo de especialista en programación e inteligencia artificial, y en chiste le sí. decían, bueno, el plomero al final no se va a quedar nunca sin trabajo, mientras que por ahí un periodista y hasta un actor de Hollywood puede quedarse sin si vende su imagen y listo. Entonces digo, ¿cuál es el riesgo que asumimos los trabajadores? Sí, tal cual. Es que, por ejemplo, con la robótica y con la... Cuando digo robótica, uno tiende a pensar a robots físicos, ¿no? Pero pueden ser robots de código de programación que no se ven. Como la inteligencia artificial se volvió invisible, porque la tenés ahí en el celular, ustedes tienen la inteligencia artificial en el Ujú. canal, en el estudio,
y uno se le imaginaba, hace 50 años se le imaginaba como un Terminator que venía caminando y nada que ver. Estamos hablando de la inteligencia artificial en todos lados. Eh, entonces antes se hablaba de la robótica y se pensaba usos en fábricas, levantando cosas pesadas, haciendo trabajos que son peligrosos para el humano. Nos imaginábamos todo eso, que de hecho está pasando, pero también hay una disrupción en el mundo, como decís, creativo, el mundo de la gente que programa software. Hoy usas herramientas como ChatGPT u otras para generar programación, podés escribir código con esas herramientas, que tenés que revisarlo, que tenés que estar, que se necesita la intuición experta del conocimiento de un profesional, de la misma manera que para mí va a aplicar a todo. Yo me Perdón, imagino Freddy. la AI como un Perdón. copiloto, No, ¿no? no Como quiero un dejar pasar esto, copiloto que Freddy. te asista. ¿ChatGPT entonces puede programar? Sí, totalmente. De hecho, yo hace poco lo usé para probarlo. Le pedí que escriba código en 2 lenguajes de programación Mira. orientados a la robótica. Le pedí que me explique cómo llegó a armar ese código y lo hizo a la perfección, prácticamente. Porque ChatGPT lo que hizo fue ser entrenado con millones y millones de textos, entre los que había muchos códigos de programación. Entonces, lo que hace ChatGPT, que no entiende nada de lo que te está diciendo, porque literalmente no entiende lo que te dice, sí lo que sabe es estructuras, crea textos verosímiles porque entiende las estructuras de cualquier texto prácticamente que existe. Por eso puede hacer una canción, puede ser Claro. una poesía estilo Borges, Claro. puede escribir código como un programador medio o bueno, digamos, pero siempre va a estar esta cuestión. Por eso yo soy bastante, si bien siempre trato de ser cuidadoso con estos temas porque son temas delicados y no sabemos cómo se van a ir dando, también tengo una visión dentro de todo positiva en el sentido de que conozco las herramientas y sabemos que van a potenciar a los humanos. El humano va a tener que aprender a trabajar con la inteligencia artificial, ¿no? Eso es, creo, lo que se viene en estos próximos años. Claro, Freddy, porque pensemos en la automatización, la primera etapa, lo que vos hablabas de las máquinas. Después hubo algún software que resolvía un problema X, pero era tan sabio en lo que estaba programado como tan ignorante como para corregir las palabras como diccionario. Hoy, la inteligencia artificial parece que tiene todos los componentes cargados de un gran programador que y abarca un montón de situaciones donde las vuelca todas a una situación. Esa es la gran diferencia, porque hoy vos podés ponerle muchísimos más parámetros y termina no siendo tan ignorante en algunos y siempre sabe algo para construir. Sí, sí, sí. La inteligencia artificial, específicamente lo que vos estás hablando es el uso nuevo de la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial, se hablaba de inteligencia artificial en los años 30 y pico en adelante, ¿no? El concepto de algoritmo viene de 1936. Alan Turing lo menciona por primera vez. El concepto Ujú. de redes neuronales artificiales, que son la réplica de nuestras redes neuronales, pero artificiales por software, es del 57. Y el primer chatbot es de 1966. Por lo tanto, no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es esto que vos mencionás de la inteligencia artificial generativa, específicamente esta capacidad de generar texto, Claro. que es muy controversial porque Claro. claramente estos textos están entrenados con conceptos que ya existían, ¿no? Ujú. Entonces, así se entrenaron las inteligencias artificiales, crean cosas que están muy buenas, pero el humano tiene que estar supervisando las salidas siempre, Hay ¿no? que estar Claro. atentos. Freddy, gracias por el tiempo. Un placer, gracias a Será hasta ustedes. pronto. Adiós. Gracias, Gracias. Freddy.